Ricardo, ¿no has visto fantasmas? ¿No te han salido fantasmas en esta sala? Sí, sí. Unos fantasmas tuyos de cuando tú estuviste en esta sala siendo presidente. No, te lo pregunto porque dicen los expresidentes que aquí en la sala del directorio a No. veces salen fantasmas. No, justo ayer hablábamos con parte del equipo y ahí unos dicen que sí han entendido algo. Yo no, gracias a Dios. Yo Cuando he salido tampoco. tarde salgo asustado, pero nunca. Yo tampoco, gracias a Dios. Los fantasmas están afuera. Ok. Hoja de ruta, Jorge Gotti y Ricardo. Estamos en esta hoja de ruta, repensando Venezuela, hablando del pasado, hablando de la institución, hablando también del futuro. Y quisiera comenzar a hablar, preguntarte por la institución. Hoy en día llevas sobre tus hombros el legado de 76 años de una institución que ha tenido protagonismo a lo largo de la historia. ¿Cómo sientes que Fede Cámaras ha estado posicionada en la Venezuela de estos años? ¿Qué legado ves en estos momentos de ese largo periodo? Bueno, Jorge, primero, bienvenido a ti, a la casa, ¿no? A tu casa, pero es una historia muy complicada porque ese legado depende de quién se lo pregunte, es un legado distinto. Justo hace pocos días conversaba en un grupo de jóvenes empresarios, hijos de empresarios, pero que han hecho los spin-off, ¿no? Crearon sus propias empresas, están transitando su propio sueño. Ven a Fede Cámaras en un legado todavía muy político, quizás los eventos del 2002 marcaron mucho el legado de Fede Cámaras, el verdadero legado de la defensa de los principios y valores de la empresa, el verdadero legado de promover libertades económicas, el verdadero legado del asumir riesgo del empresario para crear empleo y aportar a la democracia sobre la base de la independencia ciudadana, de que cada ser humano pueda empoderarse frente a un anaquel, sin importar si el producto que sea o el político que sea que vas a elegir, ¿no? Entonces, en lo personal, bueno, es una responsabilidad, es un reto, es no querer fracasar como generación. En lo institucional es un poco más complejo porque es poder estandarizar ese sentir del legado, que es muy distinto según las generaciones. Creo que si te sientas con alguien de la generación del 30 al 40, o hombres de hoy de 60, 70 años, piensan distinto de la Fede Cámaras porque ven quizás una Fede Cámaras más rígida, una Fede Cámaras, no diría más institucional, sino de la forma de las instituciones de antes. Y los jóvenes hoy ya no se reflejan. Entonces, el legado es para aprender de lo bueno y lo malo que hicimos. Creo que la mayor responsabilidad no es la historia pasada, Jorge, es la que podamos dejar. Interesante, Ricardo, y además hablas de generaciones y de tu generación. ¿Sientes que todavía Fede Cámaras es vista como algo allá lejano, en un pedestal por la sociedad? Y complemento un poco esto con algún comentario que alguna vez escuché de nuestros colegas empresarios en España. Generalmente las patronales, como son llamadas allá, no son populares. Posiblemente nadie en Madrid, tomado al azar, sepa qué es la COE, porque no es el papel. En cambio, Fede Cámaras aquí, por las razones que ya conocemos, está en el día a día. Es todo el mundo oye hablar, aunque no sepa exactamente lo que es de Fede Cámaras. ¿La sigues viendo en un pedestal? ¿Cómo la sientes reconectada con la sociedad? No, ya no está. Quizás volvemos al mismo tema de las generaciones, ¿no? Sentirla en un pedestal es porque la audiencia que así la siente, muchas veces no es porque la siente, sino porque la aspira a que sea así. Yo siento que hoy Fede Cámaras está mucho más, bueno, y es un legado que tú dejaste, ¿no? Está mucho más en el proceso de reconocerse con todos los actores de la sociedad, pero también con el ciudadano en sí mismo. Sí. O sea, yo creo que hoy la gente siente a Fede Cámaras sencillamente un ciudadano más. O sea, hoy el presidente Fede Cámaras no es lo que era antes, estaba como allá, distante. Hoy la gente se dio cuenta que el presidente Fede Cámaras, no porque sea yo, porque también ocurrió con Larrazábal, con Martínez, con Roy, hoy también hacemos mercado, Jorge. Hoy también padecemos que se nos va la luz. Hoy también vemos
vemos obstáculos tremendos. O sea, la gente nos ve como parte de la cotidianidad de un país. Obviamente, con una institución que arrastra una historia para bien y para mal, pero hoy es más cercana. Quizás obviamente, este entorno restringido de libertades, de comunicaciones, no nos ha permitido ser mucho más, poder llegar a más gente y hacerle, digo en el contexto actual, que este pensamiento, que por cierto, yo he sido muy irreverente, debo decirlo, yo he sido muy irreverente en mi gestión, precisamente por eso, porque yo sí veía Fede Cámaras distante y yo no quiero que se siga viendo así. Y bueno, y tenemos que luchar contra la falta de unos medios de comunicación masivos mucho más abiertos. Tenemos que, como siempre hemos discutido en esta sala cuando está conformada por un directorio, a mí me tocó ser el primer vicepresidente de una institución en un país que ya no tiene instituciones dentro del marco de la legalidad, que perdieron bueno, por el drama institucional que estamos viviendo, ¿no? Y ahí quizá no es lo que sienta la gente, sino el reto que nosotros tenemos y la responsabilidad que cargamos. Tú eres el presidente de Fede Cámaras que asumió más joven en la historia, muy cercano a Rafael Marcial Garmendia en los 80. Pero también eres, por tu generación, tal vez la primera que no tiene memoria de lo que se llamó la Gran Venezuela. Correcto. No la viviste. A lo mejor la viviste por tu padre, por los cuentos que te haya podido echar o por algunas referencias. Pero tu generación es la primera que no sintió esa vorágine de bonanza que durante, sobre todo los 60 y los 70, y sobre todo muy marcadamente en los 70, vivió Venezuela. Estamos hablando de largos años, de décadas de progreso económico y de movilidad social, que a veces lo olvidamos. No fue sencillamente que había crecimiento económico. Tu padre, el mío, inmigrantes, con muy pocos bienes de fortuna, iniciaron trabajo en los 50 y se hicieron a sí mismos, salieron adelante. Pero al mismo tiempo los empleados de él y los empleados de mi padre educaron a sus hijos y se hicieron profesionales y también progresaron. Esa Venezuela tú no la conociste, insisto. No. Pero sé que te preocupa mucho el estudiar el pasado para diseñar y repensar el futuro. ¿Dónde sientes que esta sociedad perdió el rumbo? ¿En qué momento nos desviamos? ¿Qué eventos ocasionaron eso? ¿Y cuáles fueron los errores de la propia sociedad y de las instituciones? Mira, Jorge, yo sí viví una bonanza. Lo que pasa es que yo viví una bonanza de distorsiones. O sea, no la de la Cuarta República, sino la de la Quinta. Ok. Que es una bonanza distinta, una bonanza que que nos hizo creer a todos que era valioso, era derecho el viajar, que era derecho el cupo Cadivi, que era derecho porque naciste venezolano, poder comprar lo que quisieras y el crédito existía, pero todo era una fantasía. Atrás no había lo que tuvieron tu generación, que había esa movilidad social. Yo creo que el error, quizás finales de los 70, cuando lees, inicios de los 80, cuando la política se apartó de la realidad social, cuando la política dejó o el político dejó de recordarse de dónde venía. Interesante. Yo no puedo olvidar que mi padre llegó en el 57 con una mano adelante y una atrás. Yo no puedo olvidar que mi madre, que es de Chorugar, Estado Falcón, su papá tenía 5 vaquitas y con eso echó adelante 12 hijos, ¿no? Wow. Eso lo olvidaron los políticos en los 80. Y lo que más me preocupa es que hoy lo volvieron a olvidar. Hoy los políticos que lideran la diatriba, la confrontación, con razones, se olvidaron de la gente. Hoy se preocupan por la democracia, no estoy diciendo que no, se preocupan por el rescate de la institucionalidad y otros por mantenerla en sus formas. No estoy criticándolos a ninguno, pero ambos se olvidaron de la gente. Y ahí posiblemente, ya en el pasado te dije el momento, me preocupa más el hoy, que si eso vuelve a ocurrir hoy, en las condiciones que nos agarró, porque en el pasado nos agarró unas condiciones con cierta fortaleza, con estructuras, con empresas que funcionaban, con vialidad, con infraestructura que podía servir un país. Es que si ese quiebre se vuelve a dar hoy de esta forma, podemos entrar en un sistema anárquico, Jorge, que es que ya ahí mis hijos no van a ver la segunda bonanza que yo viví, aún con distorsiones. O sea, nos podemos meter en una espiral, en un foso sin fondo. Sí. Fíjate, pero le sacas mucha responsabilidad a la clase política. A la nuestra también. Tanto en el pasado como ahora.
recordando un poco a Briceño Iragorri en su famosa tesis de la traición de los mejores. ¿Acaso no fue también en los 70 y en los 80 y tal vez más atrás una falta de responsabilidad de que la política fuera ejercida y además fuese parte de la acción de todas las instituciones, que estuvieran mucho más involucradas en lo que pasaba en el actuar de lo público, dejar que una clase política tomara control de una gigantesca bonanza petrolera y sencillamente vivir a costa de ella? ¿La clase empresarial reaccionó en esos momentos o navegó las aguas de la bonanza petrolera sin mucha pregunta? Fue muy cómodo el rentismo, fue muy cómodo el proteccionismo. Se vivía con la tranquilidad de un país que los recursos te permitían moverte. Y ahí hubo responsabilidades. Cuando hablo en la dirigencia del liderazgo político, también hay responsabilidades en la dirigencia empresarial y en la dirigencia familiar. Nuestros padres, los padres de mi generación, nos hicieron apolíticos y era mal visto insertarse en procurar liderazgos sociales. Porque no, usted está hecho para estudiar. O sea, la clase política, igual que los militares, por cierto, eran vistos como, bueno, como que, bueno, este es revoltoso, se va para allá, este sirve poco, se va para allá. Eso no es así. Entonces no se importantizó, como decía un gremialista en el pasado, esas dos áreas. Y ahí también fallamos nosotros, fallamos en creer, como empresarios, como instituciones, en creer que esa bonanza era eterna, en no entender que no íbamos a lograr competir si no verdaderamente fortalecíamos el pensamiento y no las cuentas, el conocimiento y el futuro y no el pasado y el presente. Y también fallamos en no ser responsables en asumir liderazgo social. Quizás nos mantuvimos mucho. Sí. Jorge, a diferencia del presente, el pasado era muy cuadriculado, habían espacios. Hoy quizás las redes nos obligó a entender que todo está entrelazado. Correcto, y las instituciones, además nos consta, tú y yo hemos estudiado los documentos del pasado, estaban allí, Fedecámaras hacía alertas y las hacían otras instituciones, la iglesia también, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, a veces pareciera que hubo una desconexión entre lo que las instituciones decían y sus representados hacían. Correcto. Y ahí es donde puede haber habido un error. Obviamente el diseño de los incentivos era equivocado y esa gigantesca bonanza nos hizo un poco ciegos. ¿Tú sabes a que todos? Yo cuando me gradúo de abogado voy a trabajar al INCRET, el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores. Y eso quedaba por allá, por las Fuerzas Armadas, abajo, por ahí Pinto a Miseria. O sea, y un día vengo caminando, Chávez recién electo, y veo que pasa la caravana presidencial y ese señor, con el que nunca voté, por cierto, pero que es un fenómeno político, no se puede negar. No se puede negar. Para la caravana y se baja a comerse una empanada en un sitio. Yo me quedo frío porque, bueno, yo sabía quién era, el negocio nuestro de la familia queda cerca. Quizás a los liderazgos no políticos también le faltó eso, de entender que había una sociedad, no es abajo, que estaba rodeada de una sociedad que abandonamos todas las instituciones. Y ahí hubo un gran quiebre. Y por eso hoy, si hacemos símil y nos paragonamos con la tecnología, ese error no puede volver a suceder. Sí, yo también fui hijo de un padre que me dijo, desocúpate de la política, ocúpate de lo tuyo. Y creo que fue un error, lo reconozco. En algún momento en el camino... No sé si hubiésemos sido mejores, pero hubiésemos sido más para que la gente eligiera. Te voy a mostrar un video que me parece muy representativo de lo que en ese camino de distorsiones, de errores, desde, como tú bien dices, de finales de los 70, entre sumas y restas, llegamos a cosas como estas y que afectan directamente, por supuesto, e impactan a la empresa que hoy tú representas. Bien, creo que es más que suficiente, ¿no? ¿Cómo le da la cara a uno a un empresario que uno dice representar cuando llegamos a una locura como esta? Sencillamente un hombre por ejercer el poder decide quién es propietario de qué cosas a su antojo. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esto por primera vez? Eso fue el día que transitó ese supermercado de bienes a expropiar. Él entró en un pasillo y
el negocio de mi familia está en el pasillo al lado. Ajá. A menos de 80 metros está nuestro negocio. Y ese día expropiaron un hotel en una esquina y la esquina de al lado. Pero lo que pasa es que no pasó por ahí, porque de repente... O sea, que te salvaste por una cuadra Sí. de que no te expropiaran. Entonces, la respuesta a tu pregunta te la doy como empresario en aquel momento que no veía instituciones que pudiesen defender esas locuras. Ok. Nosotros mismos nos encargamos de debilitarnos con nuestras acciones en el pasado. Por eso mismo, porque quizás nos subimos mucho. Okay. Lo cual era válido en el momento, no es una crítica, es sencillamente un análisis de lo que pasamos, de lo que vivimos. ¿Y cómo darle la cara hoy? Jorge, con honestidad, con transparencia, no tienes otra forma de dar las caras, es decir, asumimos los errores, enarbolamos los aciertos, porque Fede Cámara en sus 76 años ha tenido grandes aciertos. Fuimos los primeros en hablar de economía social de mercado en el año 63, si mal no recuerdo, con la Asamblea de Barquisimeto. Sí, de la responsabilidad social de la libre empresa. Correcto. Cuando nadie en el planeta hablaba de responsabilidad social, Correcto. Fede Cámaras en el 63 hablaba de eso. Y hablaba también de esa economía, o sea, eran dos conceptos totalmente innovadores que además hablaban para soportar la democracia. Quizás conceptualmente la empezábamos a entender, pero nos costó operativizarla. Entonces, creo que la única forma es responder con honestidad y transparencia, saber dónde estamos y qué podemos... Ha sido mucha agua la que ha corrido debajo del puente después de esta escena que acabamos de ver. El modelo político, el proyecto político denominado socialismo del siglo XXI, revolución bolivariana, creo que podemos decir que fracasado. No sé si estás de acuerdo conmigo, al menos en su concepción ¿Dónde firmo? inicial. ¿Dónde firmo? Pero ¿dónde estamos parados hoy? O sea, al final pareciera que quienes soñaron en una revolución socialista, que en el fondo es el trasfondo de lo que acabamos de ver, traspasar los medios de producción de privados a manos públicas, porque es lo que es la idea central del comunismo como propuesta y del socialismo extremo, fue un fracaso absoluto. Pero hoy pareciera que Venezuela está parada, lo poco que queda o mucho que queda está parada sobre iniciativa privada. Pero ¿qué modelo es este? ¿A dónde sientes que vamos? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? Entonces, si entendemos el entorno al día de hoy que estamos grabando, no sé cuándo saldrá el programa, pero todavía en estas horas Trump es presidente. Hoy estamos en el naufragio de las ideologías, en el naufragio de los liderazgos. ¿Cuántos años no aspirábamos a un empresario presidente de la República? Y no ocurrió en Venezuela, ocurrió en la primera potencia. Y hoy la primera potencia está enfrentada como nunca. Entonces, y nos vemos el socialismo del siglo XXI que fracasó. O sea, hoy quizás nos encontramos eso, al naufragio de las ideologías y de los liderazgos, y precisamente tenemos que reencontrarnos todos para diseñar un nuevo liderazgo y una nueva ideología. Pero ¿no sientes que, así como en ese momento era una especie de aventura ser empresario, porque podías estar sujeto a una expropiación en cualquier momento, que sigue siendo un deporte de alto riesgo en Venezuela? Sigue siendo una especie de espada de Damocles. Sí, claro. Nosotros hoy invertir en Venezuela, y hoy, que por cierto, hay gente hoy, en este momento, venezolanos que siguen creyendo y están haciendo grandes esfuerzos por seguir penetrando mercado y construyendo nuevas alternativas. Se lanzan en paracaídas 3 y 4, pero solo hay un paracaídas y están viendo cómo llegar vivos los 4 abajo, ¿no? El entorno es extremadamente hostil. Y es hostil, primero, por el andamiaje legal que se construyó, por cierto, en la abstención 2005-2010, ¿no? Correcto. Pero también es extremadamente hostil por la visión del liderazgo que ostenta y detenta los símbolos del poder. No estoy hablando de todo el liderazgo político, sino de quienes contestan el teléfono en los organismos públicos. Sí. Que hoy pareciera que entendieron más la economía, que no tanto por convicción, sino por condición, y que posiblemente están dispuestos a abrirla totalmente con tal de permanecer en las instancias del poder. Pero sigue siendo inestable. Sigues jugando en un campo donde las líneas que determinan la cancha te las pueden mover en cualquier momento, y donde además te sacan los aspersores de riego y te tropiezas, y sencillamente la jugada que tenías organizada, estructurada, tu entrenamiento, tu inversión, tu forma de ganar el partido o tu partido como empresario,
Sencillamente te la cambia alguien que tocó un botón y te movió todo. Esto que vamos a ver ahora posiblemente sea una pequeña muestra de lo que pudiera ser el modelo que estamos por vivir. En este titular creo que es más que elocuente. Maduro probará privatizaciones anónimas del petróleo con la nueva ley. Lo permite todo. Ahora se permitirá todo. Ahora resulta que todo lo que se pensaba que tenía que ser del Estado va a pasar a manos privadas. Si Mencionaste anteriormente el fin de las ideologías, una concepción interesante, porque hemos visto como en el mundo han irrumpido los modelos mixtos, el llamado nihilismo, donde no hay una ideología en sí, sino el poder por sí mismo y el control desde el Estado, pero con libertades, entre comillas, económicas para que, digamos, no haya tantos roces sociales. Es indudable que el relato liberal tradicional que nos legó el arreglo global después de la Segunda Guerra Mundial está teniendo problemas. Y entonces tenemos voceros como el Papa que entonces son tachados de comunistas. Entonces, es el fin de las ideologías. Y nosotros de socialistas, muchas veces los empresarios. Este es el mundo al revés, ¿no? Entonces, es que es curioso porque sí, pareciera que las ideologías ya no están allí, pero sin embargo las etiquetas volvieron. Correcto. Derecha, izquierda, comunista, el Papa es comunista. Redondeo la idea con un solo mensaje. Cuando conversaba con el cardenal Porras, me decía que el comunismo era la mejor plataforma para atacar al capitalismo, pero la peor forma de solucionar los problemas del capitalismo. Insisto, ¿qué modelo estamos construyendo en Venezuela entonces? Fíjate, es verdad, volvieron las etiquetas y en Venezuela más que nunca, ¿no? Los extremismos se fundamentan en etiquetas. Pero la sociedad de a pie, la mayoría, como hemos conversado muchas veces en privado, esa mayoría silente, no cree ya en ideologías, no cree en etiquetas. El joven empresario, el joven trabajador, sobrepasó eso. El modelo de producción ya no es si es de izquierda o de derecha, y la forma es si eres útil y si tus decisiones son de rápida repercusión positiva en la sociedad. Entonces, yo no soy un gran estudioso de las ideologías políticas, lo admito. No sé cuál es el modelo que se está construyendo en Venezuela. Lo que sí sé es que es un modelo que todavía tiene profundas deficiencias en libertades, en derechos. Okay. Pero también sé que sí se está generando un nuevo ciudadano que sabe que esas libertades se construyen con decisiones rápidas que van más allá de las vinculaciones históricas de si eres de derecha o izquierda. Lo que pasa es que todavía siento que nosotros como líderes, por lo menos en lo empresarial, no hemos sabido transmitir o diseñar un nuevo modelo. Lo sientes de construcción. ¿Sabes qué pasa? Entonces. La gente está más clara que nosotros, Jorge. El ciudadano de a pie, el joven, el joven, el ya no tan joven y el de la juventud adulta, está mucho más claro que nosotros los dirigentes en cualquiera de las áreas. Nos cachetean cada día que tú hablas en una panadería con alguien. Te hacen entender cada vez más que la institucionalidad sirve para dar reglas de juego y no sirve para mancillar, y mucho menos para ver a nadie por arriba del hombro. Entonces, ¿cuál es el modelo? No lo sé. Yo lo que espero es que no sea un modelo vietnamita, ni un modelo chino, ni un modelo de Zimbabue. Sí, esa es quizás mi siguiente pregunta. Tú, Ricardo, has tenido sin duda alguna una gestión disruptiva, por no ponerle más calificativo. Cada quien la evaluará en su momento. Y generalmente estas actuaciones que irrumpen y señalan rumbos distintos causan sin duda alguna fisuras, preocupaciones, sobre todo cuando se está al frente de instituciones que tienen, digamos, una forma tradicional de ser. Recientemente ha habido acercamientos, lo sabemos, lo sabe el país entero, con el alto gobierno, por primera vez en 20 y tantos años, con respeto, no con el ánimo de hacer shows. Has tratado de empujar muy duro desde la institución y también con tu verbo, digamos, insisto, disruptivo, que hace falta construir un acuerdo. Si no, no vamos a poder salir de un atolladero como este. Y de lo contrario, vamos a perpetuarnos en este estado de letargo en el que la empresa privada puede tener algunas formas de salir adelante, pero el país no va a poder salir adelante. Estamos como sumergidos en un 17º sótano, en un ascensor completo. Y dentro de ese ascensor hay gente que le va bien y hay gente que le va un poco mal. ¿Cómo sientes al interlocutor gobierno, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo crees que pueden crearse los incentivos
para que comencemos a transitar el terreno de los acuerdos? ¿Cómo siento el gobierno en esas reuniones, Jorge? Yo me he metido en tanto problema, desde la socia con que duermo, la socia de familia, hasta con... Pero tengo que decirlo. ¿Sabes qué? Yo lo siento sincero. Quizás esto que estoy diciendo es muy duro asimilarlo, pero en 20 años algo han aprendido de economía y se dieron cuenta que se equivocaron. El problema es que hoy les toca luchar, hoy se encuentran en la encrucijada del sostenimiento del poder y de enfrentarse a sus propios errores, a su propia destrucción. Entonces, más allá de que esa sinceridad la estructuran en unos andamiajes con profundas debilidades institucionales, como es la ley antibloqueo, por ejemplo, Sí. El objetivo, desde el punto de vista económico, con impacto social, no es malo. El problema es que es la recuperación, es la reunión de Alcohólicos Anónimos en la sala de una licorería. Es como demasiado tentador volver a cometer grandes errores. Y como carecen de confianza de los otros actores, la credibilidad está tan mancillada por sus propias acciones, esa sinceridad al final puede sumar cero. Y nos puede llevar a un error aún mayor y meternos en la Argentina de la privatización y después se espalillaron todo el dinero que les entró con lo que privatizaron y se consiguieron con un Estado pobre y destruido desde el punto de vista empresarial. O sea, si esto que está ocurriendo no sale bien, nos va a meter en un problema muchísimo mayor al que ya estamos. Hablo en lo económico, en lo social. Sí, En lo político son otras cosas. En lo político pareciera que todavía, es evidente que todavía hay un profundo afán de sostenimiento del poder a costa de lo que sea, de traicionar sus propias ideologías, de traicionar las palabras de su líder, del líder que igualan a Bolívar y en algunos casos a Dios, casi religioso. Entonces, te repito, en el fondo lo siento, ha sido muy respetuoso, ha sido Pragmáticos. muy pragmáticos, quizás ha ayudado desde el punto de vista no institucional, sino en lo personal, que es muy difícil construir. Yo no tengo alianzas con la política del pasado, o sea, en lo personal, o sea, mi vida, no. Entonces, quizás al no sentirse agredidos y al no ver ambición de desplazamiento de poder, no es nuestra función. Nuestra función económica puede ayudar a la recomposición del poder y a los desplazamientos de la figura bajo mecanismos democráticos. Pero quizás eso ha ayudado a esa sinceridad. Pero al final, Jorge, ahí se pueden conseguir grandes acuerdos, pero muy puntuales. Un acuerdo estructural de 180 grados que cambie la dinámica del país, no está. No la percibes. No la percibo. Te agradezco mucho tu sinceridad, Ricardo, porque son pocos los venezolanos, contados con los dedos de una mano, que han tenido la posibilidad de tener esas conversaciones y de también hablar directamente con el cogollo de la oposición, por llamarlo de alguna forma. Sí. Y es una responsabilidad enorme que has tenido sobre sus hombros en estos momentos. Sé que estás haciendo esfuerzo conjuntamente con otras instituciones como la Iglesia para posicionarse como si no como intermediario, al menos como garante, porque si no rescatamos la confianza va a ser imposible a la hora de que algunos hechos obliguen o los incentivos correctos nos lleven a la necesidad de una negociación. Entonces, en el fondo, ¿no crees que el hecho de que Venezuela esté tan mal esté empujándolos a necesariamente buscar otro estadio? Sí, obviamente, pero no porque Venezuela está mal, sino porque su estabilidad en el poder está mal. O sea, esos estadios van dirigidos a el sostenimiento de la estructura del poder, con consecuencias a Venezuela. Pero yo lo que siento es que todavía, es lo que hablamos al inicio, hay desconexión entre lo que está ocurriendo a la sociedad y los planes de la política, y los planes de gobierno, de gestión, de futuro. Hablaba de disrupción, que ha sido un poco tu característica, pero también estamos viviendo tiempos absolutamente disruptivos. Sí. Ya mencionamos de pasada que se está teniendo problemas en el clásico relato de las democracias liberales, etc. Hay instituciones, personalidades
clases políticas preocupadas por el futuro de Venezuela. Desde los que piensan que no tiene futuro, y que si no se da un cambio político, sencillamente ese futuro no existe, simplemente es un futuro distinto al que sueñan. Hay otros que están pensando a Venezuela de nuevo como volver al pasado, back to the future, vamos a hacer de nuevo los pactos y la forma en que se operó durante los 70 y los 80. Pero sé que estás dedicado a estar entre los que, al igual que yo, queremos repensar al país. Venezuela en los próximos 20 o 30 años. Se acabó el petroestado. Es imposible volver a vivir de la renta. Dibújanos un poco qué está haciendo la institución en estos momentos con relación a empujar una nueva visión. Jorge, bueno, tú lo sabes porque transitaste esa batuta, fuiste director de orquesta de esta institución. Nosotros año a año le presentamos un documento al país y muchas veces esos documentos se alinean con las propuestas de rescate de los procesos productivos, de cómo rescatar la industria petrolera, de qué hacer para que los servicios públicos sean con un multilateral financiando, vuelvan a ser eficientes. Y eso está bastante estudiado y discutido. Puede haber algunas diferencias. Nosotros quizás un poco porque todavía lo que tengo son 44 años. Y aunque posiblemente ya pasé la mitad de mi vida, pero aspiro a vivir 40 más por lo menos, y aspiro a vivirlo en Venezuela. Entonces dijimos, ¿por qué no pensar en prospectiva? ¿Qué es la prospectiva? Pensar el futuro y ver cómo hacerlo posible. Y sobre la base de eso no significa que lo que hoy tengas te sirva. Y nos hemos metido en un análisis prospectivo en varias áreas, en medicina, en industria obviamente, cómo hacer que la industria 4.0 caiga en el pensamiento del empresario, Sí. Cómo hacer que el comercio, hoy entendido como un comercio totalmente distinto porque el Big Data, porque la tecnología nos cambió la bodega. Todavía la bodega existe, pero es que en 2035 posiblemente esa bodega sea de otra forma, donde los procesos productivos se manejarán con inteligencia artificial. Entonces, nuestro gran reto de esa Venezuela prospectiva es el valor humano. Los valores de la sociedad tienen que ser transformados para bien, con profundas responsabilidades en lo social, con profundas responsabilidades en lo ambiental, y eso nos obliga a la academia. Cuando uno dice academia y piensas en el gran rector, no, nos obliga a formar nuevos chamos que hoy tienen 5, 8 y 10 años, la edad de mis hijos. Una revolución educativa de verdad. Una revolución educativa. Porque hay carreras, Jorge, que hoy no existen, que van a estar presentes en el 2035, como guardia cibernético. Ya no es community manager, sino consumer manager. O sea, vamos a estar con la ciencia la ciencia del Big Data. Hoy lo vemos así como una cosa, va a ser cotidiano en la vida del ciudadano dentro de 15, 20 años. Y Venezuela tiene la ventaja de que estamos tan atrasados que el salto cuántico puede ser muy fácil darlo. Entonces ahí nos metimos y hoy estamos, mientras estamos grabando este programa, en la oficina de al lado hay una conferencia con 43 personas, venezolanos todos, porque la condición es que haya arraigo, que haya sentimiento por esto. Sangre. Que les duela Playa del Agua, ¿vale? Que les duela el Boulevard de Sabana Grande, porque ahí crecieron. 43 venezolanos que están en distintas latitudes, en grandes cargos académicos o empresariales, pensando la Venezuela del 2035, 2040. Posiblemente ahí, y cuando pensamos no es un trabajo de compilar sueños, sino es un trabajo de darle herramientas a los sueños para que sean posibles. Si no hacemos eso, no estoy diciendo que lo que estamos haciendo es lo mejor, no. Sencillamente, si no asumimos esa responsabilidad conjuntamente con toda la de la cotidianidad, nos podemos conseguir dentro de 20 años peor de lo que estamos hoy y con un gap mucho más amplio, mucho más grande, con una zanja entre la modernidad y el primer mundo aún más grande del que hoy tenemos. ¿Cómo ves a la diáspora insertada allí? La diáspora es nuestro mayor capital. Tú lo viviste también, Jorge. Mi mejor ejemplo es de vivencia. Yo viajé mucho con mi papá estando de pequeño y siempre íbamos, y yo vi en cada pueblo de Italia reconstrucciones de plazas, nuevos negocios que se hicieron con lo que los italianos que todavía vivían aquí mandaban un poquito para su casa. Okay. La diáspora es el mayor activo que tiene Venezuela. La diáspora ganó 3 cosas: capacidades económicas,
El que se fue, en el peor de los casos, algo más tiene. Capacidades profesionales y técnicas, en ambientes, en entornos competitivos. Y estas dos cosas lo hicieron en unas sociedades donde los valores ciudadanos, donde el respeto al Estado, pero la exigencia de que el Estado te respete y el respeto al vecino es genético, no es impuesto. Ya se volvió genético y lo entendieron. Esos 5 millones de venezolanos afuera son el mayor capital que tenemos, que cuando lo machas con las minas de intelecto, con las minas de sentimiento, que los que quedamos aquí, Jorge, es la bomba atómica del optimismo y de lograr cosas positivas. Pero eso requiere estructura, eso requiere pensamiento, objetivos claros, proyectos, requiere Estado, requiere legalidad, compromiso, inserción, requiere que ya no es solo a los atacantes los que meten goles, es el portero viendo cómo hacer para que el atacante meta gol. Ahí estamos. Yo no sé si esto lo vamos a lograr, pero no vamos a dejar de hacerlo. Me parece un trabajo extraordinario. Una de las intenciones que tenemos, Ricardo, con esta secuencia de entrevistas, de conversaciones, es repensar al país y sobre todo comenzando por representaciones institucionales que puedan aportar para que eso suceda. Ya estamos terminando. 3 preguntas para respuestas muy rápidas. La primera de ellas, un momento o un hecho particular que te haga confiar en la sociedad venezolana. 2. Uno ocurrió ayer. Se volteó una gandola en Mérida, donde hay mucha hambre, en una zona de mucha hambre. La población salió a ayudar. Era de harina de maíz precocido. La población salió a ayudar a recargar la gandola, no a robarla. Wow. Y la segunda fue con mi papá en una clínica, en un hospital en Italia muriendo. Se logró salvar. Y me dijo, si voy a morir, muero en mi país. Y yo decía, papá, estamos en Italia. Me dijo, no, Venezuela. No, mi papá para mí es un ícono, una referencia. No sé. Pero es que los 5 millones de habitantes que están, los 5 millones de venezolanos, los que estamos aquí, sentimos a Venezuela, Jorge, con esas cabillas que construyeron columnas vertebrales. Para mí esos 2 momentos marcan un país, con capital, ¿no? Una palabra o una frase que define el momento de hoy. Lo importante es que confíe en mí. Cada venezolano tiene que confiar en sí mismo, Jorge. Nos han mancillado la autoestima. Nos han vejado nuestras capacidades. Si logramos confiar cada uno de nosotros en lo que somos y entender para qué somos, se alinean los planetas para un país distinto. ¿Y cómo ves ese país, finalmente? ¿Cómo ves la Venezuela del futuro? Yo la veo multicolor de nuevo. Yo la veo replicándose lo que ocurrió en los 70 cuando la guerrilla se democratizó y las grandes familias de los amos del Valle terminaron casándose con esas guerrillas. La veo igual con tecnología, un mundo más tecnológico, y la veo otra vez con las descargas y las parrandas de Playa del Agua. Yo creo que eso va a ser inevitable ahora. Nosotros estamos condenados al éxito. Lo que pasa es que una condena hay que cumplirla sabiendo que estás condenado. Y tienes que día a día levantarte para lograr ese éxito. Así como un preso sueña la libertad, nuestra condena del éxito nos obliga día a día a comprometernos nosotros mismos. Ahí veo esa Venezuela. Mil gracias, Ricardo. Fue una excelente conversación. Mucho éxito.